El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora. Sé que hay quienes están anhelando día a día recibir un alimento nuevo, que Dios les enseñe y les instruya provechosamente. La palabra de Dios manda a que cuando el mensaje salga y entre en tu corazón, en tus oídos, te prepares. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Diciendo, todos tienen oídos, pero el que le interese, que preste atención. Dios puede hablar hoy. Sabemos que son tiempos difíciles los que la gente vive allá afuera. El creyente sufre embates diarios. El enemigo se levanta como un río. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La Biblia dice que Satanás ha planeado las tramas y las maquinaciones más terribles para menguar el número de los creyentes, para que cada día sean menos los que confían en el Señor, para que cada día menos personas se decidan por Dios. La palabra dice que Satanás en estos últimos tiempos usará de todo su armamento. ¡Ay!, dice la Biblia, de los moradores de la tierra, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, por lo cual él se levantará contra los descendientes de los hombres, contra los descendientes de los hijos de Dios, contra todos los habitantes de la tierra, incrédulos y creyentes. Tratará de destruirlos completamente. ¡Ay!, dice la Biblia. Pero aún en estos tiempos hay un plan de Dios. Si el diablo tiene planes, ¿qué te hace pensar que Dios en estos días no tenga planes también? Si Satanás tiene fuerza, ¿qué te hace pensar que Dios no tenga manera o forma de contrarrestar al diablo? Algunos cuando escuchan palabras como estas se asustan, dicen, ¡ay, mamita!, dicen. Porque el diablo anda como león rugiente, porque se ha levantado como río, dijo el pastor, por eso tengo tantos problemas en mi casa. Mas déjame decirte que te falta escuchar aún algo más. La Biblia dice, el diablo vendrá el enemigo, así como un río, mas el Espíritu de Dios lanzará bandera contra él. Lanzará bandera contra el diablo. ¡Santo es el Señor! ¡Siglo de Dios! ¡Aleluya! Hay quienes aún no alcanzan a comprender claramente que si bien Satanás actúa, Dios actúa más. Y si bien el diablo maldice, Dios bendice más. Y si bien el diablo pone más tentaciones, algunos dicen, pastor, las tentaciones son grandes, inmensas. Ando con unas tentaciones tremendas. Pero la fortaleza espiritual será aún mayor. Que si bien la crisis es muy grande en todo el mundo, no hay dinero en ninguna parte. La gente que tiene dinero no quiere arriesgar más su dinero. Hay una desconfianza general en todo el mundo. Las bolsas de todo el mundo, que es el termómetro de la economía mundial, están en baja. Las inversiones bajan, los intereses crecen, los sueldos bajan, el hambre se multiplica más y más. Pero déjame decirte que en los tiempos de José, aquí en Egipto, había una hambruna general. El hambre había dominado todo lo conocido de aquella época. ¿Sabías que también fue afectado por el hambre un siervo de Dios tremendo, impresionante, como lo fue Jacob? Jacob era siervo de Dios, sin embargo le tocó el hambre. Jacob juntó a sus hijos eran hombres mayores, más de los 40, 50 años, algunos de ellos. Juntó a sus hijos y les dijo, aquí, en Israel, en Canaán, donde habitaban ellos, luego fue el territorio de Israel, aquí no hay que comer, aquí no hay esperanza, nos vamos a morir. Vayan y a uno queda un poco de dinero, compren alimentos en Egipto, por favor. Así fueron sus hijos a Egipto.
Jacob había luchado contra otras tribus. Sus hijos desafiaron a otras tribus. El temor de Dios cayó sobre las tribus enemigas. Y nadie puso una mano encima sobre los ungidos de Dios. O en este caso Jacob, que era un varón ungido de Dios. Sin embargo, un plan satánico se tramaba en las tinieblas. El hambre iba a golpear a todos por igual. Y Jacob estaba en medio del hambre. Satanás había planeado algo tan terrible. Y lo único que le quedó a Jacob fue mandar a sus hijos a Egipto. Viajaron muchos kilómetros llevando dinero para comprar un poco de trigo. Y aquel hermano suyo, que en un tiempo habían vendido a una caravana de Madianitas, ahora estaba en Egipto. Aquel José, que era hijo de Jacob, pero el hijo que él pensaba que estaba muerto. Satanás había planeado algo terrible, tal vez planeó algo por tu vida, algo terrible. Quizás el diablo ha planeado un accidente, tal vez planeó la muerte de un ser querido, de tu familiar, de tu hija, de tu hijo. Y el plan satánico se está tejiendo día a día. Sin embargo, Dios ve más allá que lo que el diablo mira. Dios va más rápido. El diablo va en principio y Dios va volando. El diablo cuando va, Dios ya fue y volvió 1000 veces. El diablo pensaba que él iba a lograr su cometido. Sin embargo, cuando llegaron a Egipto se encontraron que el segundo, después de Faraón, el segundo hombre más importante en toda la tierra de Egipto, después de Faraón, ¿quién era? Era José, un judío vendido como esclavo con la bendición de Dios. Nadie sabía esto. El diablo había tramado destrucción. Sin embargo, José, que los hermanos dijeron cuando se enteraron de que el que tenían enfrente era José, el que le habían vendido, sus hermanos dijeron: ahora José se va a vengar por lo que le hicimos, nos van a matar. Ellos venían a pedir alimento. José les dijo: no, ustedes no entienden. Yo he sido traído aquí no por voluntad de ustedes. Hubo un plan de Dios detrás de todo esto. Yo he sido puesto para salvación. Yo he sido puesto para redención. Yo los voy a ayudar, los voy a rescatar. ¡Aleluya! ¡Santo es el nombre del Señor! Muchas cosas que hoy te parecen por maldición, quizás son parte de un plan más grande de Dios. José vivió mucho tiempo lejos de su padre, porque sus hermanos le vendieron. Sin embargo, si no hubiese sido por la mano de Dios sobre José, el ungido de Dios Jacob hubiese muerto de hambre. Sus hijos hubiesen perecido de hambre. José fue un varón que estaba dentro de los planes de Dios. El hecho de que hoy estés sufriendo no significa que no estés dentro de los planes del Señor. Fue difícil para José soportar la cárcel, soportar el trato como un esclavo. Fue difícil para José dejar de ver a sus padres, a su hermano del camino, al que amaba tanto. Fue muy difícil para él. Es muy difícil para un hombre instruido en la guerra separarse de su familia y luego ir al campo de batalla, pero si él no lo hace, su familia morirá. Los enemigos entrarán en su país y destruirán todo. Es difícil para aquel hombre separarse de los suyos y entrar en el campo de batalla. Fue difícil para José sufrir todo lo que él padeció, pero gracias a muchos de esos padecimientos, los planes del diablo se quebraron. Cuando el diablo esperaba que Jacob estuviese muriéndose de hambre, el ungido de Dios, Jacob estaba hablando con Faraón. ¿Y sabes qué le dijo Faraón? Luego Faraón le dijo: José, así que tu familia está aquí en la tierra de Canaán, tráelos aquí. Ellos no pasarán hambre. Le daremos un terreno para que, una parte de tierra para que ellos vivan aquí. Faraón sabía que en José había una bendición de Dios. Cuando vino Jacob, ¿sabes qué dijo Faraón a Jacob? Faraón se acercó a Jacob y le dijo: quiero que me bendigas. Entonces Jacob oró a Faraón y Faraón también fue bendito por Dios. ¡Aleluya!
porque el plan de Dios continuaba. Una cosa es soportar lo malo. Otra cosa es esforzarse por hacer lo bueno. Y algo muy y totalmente distinto es aprender a caminar en la bendición de Dios. Caminar en la bendición no significa que no hay pruebas, no significa que no hay lucha, significa que uno vive en victoria. Significa que sabe que el diablo ataca, pero Dios contraataca. Significa que el diablo manda a sus demonios, pero luego Dios envía a sus ángeles. Significa que el diablo pone una enfermedad y Dios la saca. El diablo pone miseria y Dios abre la ventana de los cielos. Un hermano, hace poquito tiempo estábamos charlando, le digo, ¿cómo andás, hermano? Dice, yo me quejaba, pastor, porque mi esposa, dice, desde que vino, recibió el don de lenguas, fue liberado de demonios que tenía, se levanta a la madrugada a orar. Yo cuando me despierto, la tengo a mi señora orando, dice. Y yo vine primero que ella a la iglesia. Y él se preguntaba, decía, no, y yo paso al frente y a veces le pido a Dios que quiero sentir algo, que quiero saber algo. Y anoche, me decía él, en aquel día, me decía anoche, pasé al frente. Y cuando pasé al frente y comencé a orar a Dios, le pedía que Él se acerque a mí, que me toque. Él quería tener un encuentro con Dios. El diablo se las había ingeniado para que cerrarle la bendición a este hombre. Yo le dije, mira, la bendición en tu casa tiene que pasar por vos. Que no te sorprenda, le decía, que los demonios vayan a poner la oposición más grande, no en la esposa. Algunos dicen, ¿por qué le cuesta más al marido acercarse a la iglesia? Porque al marido el diablo le manda 800,000 demonios para que le atormenten y le pongan incomodidad. ¿Sabe Satanás que si el marido se afirma en las cosas del Señor, toda la casa va a ser bendita por la mano de Dios? Porque la cabeza de la familia es el marido. Le guste o no le guste a las mujeres liberales, lo dice la Biblia. ¿Sabe Satanás el diablo que si un varón se afirma, puede ver endemoniado, puede tener lucha, puede tener pruebas? Yo sé algo en este tiempo. Hay personas que dicen, la mujer es más sensible a las cosas de Dios. Yo digo, sí, es más sensible. La mujer es más predispuesta a obedecer. Claro que sí. La mujer es más predispuesta a obedecer. Al hombre le cuesta más obedecer a otro, humillarse. Y las mujeres hablaban de esa manera. Y yo le decía, sí, hay muchas cosas que la mujer tiene como bendición que el hombre no lo tiene. Y en muchas iglesias hay más mujeres que varones. Cuesta más que el varón se afirme en Dios. Pero yo le decía a las hermanas, pero yo he visto algo. Que la mujer se puede afirmar en Dios, puede cantar, puede saltar, puede estar en la mejor comunión del Espíritu. Pero en la primera prueba y en la primera lucha, despotrica para todas partes. No todas. Hablábamos de los casos generales. Y a veces es muy natural que una mujer pueda estar hoy en una fortaleza impresionante y mañana quebrada y derramando su corazón como agua ante Dios, sin esperanza. Está sin ganas de seguir adelante, porque la carga le es mucha. La Biblia dice que la mujer es vaso frágil. Yo le decía a las hermanas, es cierto, sí. Muchas cualidades tiene la mujer. Pero yo le decía algo, pero yo he visto que cuando un varón se decide por buscar a Dios, cuando un varón se convence totalmente de que está en el camino correcto, pueden atravesar luchas, pruebas, circunstancias difíciles, adversas. He visto muchas mujeres que el marido le dice, no vas a la iglesia, si yo me voy a la casa, y dicen, pastor, no puedo venir a la iglesia porque mi marido no quiere. Pero he visto maridos que se decidieron por Dios y comenzaron a buscar a Dios. Su mujer le decía, no vayas a la iglesia. Y él decía, voy a ir a la iglesia igual. Otra vez leyendo la Biblia, voy a leer la Biblia igual. Ya te encerras a orar. Era muy difícil quebrar